Continuamos en Radio Ciudad de Nogoyá y esta cortina anuncia la llegada de nuestro querido profe, el profe Luis Laferrier, quien es una eminencia, ¿sí?, en lo que tiene que ver con economía, pero principalmente viene a traernos su columna de El Plan Masacre. Buen día, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, bien, contento de estar de nuevo en contacto. Gracias a vos por la presentación. En realidad, bueno, soy nada más que un estudioso preocupado por la situación del país. Y bueno, tengo una mirada de la economía muy distinta a la mayoría de los economistas convencionales, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y Por eso, bueno, creo que es importante llegar con esta otra mirada para que la gente tenga más elementos para reflexionar y pensar. Bien, profe, ¿qué nos traes para hoy? ¿Qué tema preparaste para hoy? ¿Qué disparadores tenés para que comencemos a conversar, para concientizar un poco a la gente? Mira, voy a referirme a un tema que ya hemos hablado, pero más específicamente como cuestión central, que es el tema de la deuda fraudulenta. Bien. Deuda fraudulenta y deuda eterna, llamémosle así, del Estado argentino. Como para poder entender, ¿viste? No solamente por qué estamos así, por qué nos pasa lo que nos pasa. Hay dos, diríamos, dos grandes canales por los cuales somos saqueados. Uno, el canal de la riqueza física, y este es el canal de la riqueza financiera. Y la deuda, bueno, ocupa un lugar central en la reestructuración regresiva de la sociedad y de la economía argentina. Es decir, por algo estamos sufriendo los argentinos, y mucho tiene que ver con esta deuda fraudulenta, que sería, en todo caso, después podríamos hacerlo en términos de relato. Es la historia de un pueblo que es saqueado, el rol de los saqueadores, y entre medio de ellos los traidores mercenarios que, estando dentro de la Argentina, nos entregan el país, la riqueza y la sociedad a esos saqueadores. Claro, claro. Tiene que ver en parte, ¿no es cierto?, con esta deuda fraudulenta que nos llevó a pasar en términos de, bueno, de alrededor de medio siglo, de cuando se inicia la última dictadura militar, de tener una deuda del Estado Nacional de alrededor de 8.000 millones de dólares, a tener hoy una deuda del mismo Estado Nacional de alrededor de 500.000 millones de dólares. Si tomamos la deuda del Banco Central, se hace más todavía, 530.000 millones. O sea, de 8.000 a 530.000 millones. Es una locura el crecimiento astronómico de esta deuda, que es fraudulenta. Y quiero entender, digamos, quiero en todo caso referirme en términos muy simples para que la gente comprenda. Por supuesto. Son grandes números los que yo menciono, como para que no se entreveren, y más en un programa de radio, ¿no es cierto? Claro. Y cómo esta deuda, que ha crecido de manera astronómica de 8.000 a 500.000 millones, deuda que se la hacen pagar a todo el pueblo argentino, por qué es fraudulenta y por qué fue creciendo, ¿cierto? Y es fraudulenta, y cómo se llegó a esta deuda, porque el Estado, que tanto ha sido denigrado por los gobiernos que se dicen neoliberales, el gobierno de la dictadura, el gobierno del justicialismo de los años 90, los gobiernos de este siglo, el Estado ha jugado un papel esencial para que a nosotros se nos exija que paguemos esta deuda fraudulenta. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado fue el que elaboró todo el mecanismo, el edificio, por el cual se llevó a cabo la bicicleta financiera, esa famosa bicicleta financiera de la época Martínez de hoy, que sigue estando hoy vigente, más vigente que nunca, ¿no? Pero además, porque el Estado fue esencial para estatizar la deuda externa que tenían los grandes grupos económicos y las grandes corporaciones. O sea, ellos asumieron una deuda, resulta que después el Estado se hizo cargo, y obviamente el Estado después la recarga sobre todos los argentinos. Hicieron operaciones de autopréstamos, todo fraudulento, fuga de capitales. Fuga de capitales significa que obtienen beneficios muy grandes acá dentro de Argentina en pesos, pero después tienen que llevárselos en dólares, y el Estado se les facilita los dólares baratos, ¿no? Okay. Todo esto que se inició en esa época de la dictadura fue denunciado por un ciudadano común, que no era no era autoridad, digamos, autoridad por lo menos formal, que fue Alejandro Olmos, ¿no? En el año 82, cuando todavía estaba la dictadura, inició una demanda judicial
porque Profe, llevó tiempo. profe, Sí, discúlpame porque tengo que hacerte te escucho. tengo que hacerte una interrupción. ¿Sabés que a las 11:15, 11:20 sale Alejandro Olmos, hijo, con nosotros? No, no escucho nada ahora. A ver, ¿ahí me escuchás? ¿Me escuchás o no? Ahora sí, sí, te escucho. Sí, Sa- sí, no sé si yo, bueno, quiero no sé contar... cuándo se cortó. No, no, se escuchó todo, solamente vos no me escuchabas a mí, pero quiero contarte algo antes de que sigas, porque once y Sí, cómo cuarto, no. 11:15, 11:20, va a estar saliendo Alejandro Olmos hijo con nosotros hoy en este programa, así que qué casualidad, profe, que estamos en la misma sintonía. Ah, bueno, me alegro muchísimo si lo van a entrevistar a Alexander, un viejo amigo, una persona extraordinaria, uno de los que más ha estudiado y investigado la deuda eterna, y además el hijo de ese ciudadano ejemplar que fue Alejandro Olmo, ¿no? Ujú. Que hizo, que hizo esta denuncia, aportando por supuesto todas las pruebas, y que llevó a que el juez Ballestero finalmente llegue al fallo en el año 2000, o sea, Claro. 18 años después, diciendo que era una deuda fraudulenta. El origen de la deuda era ilícita y por lo tanto una deuda que no, ni siquiera tendríamos que haberla pagado. Eh, lo demostró, ¿no es cierto? Y que como ya había pasado mucho tiempo, los que hicieron esta deuda fraudulenta del Estado, que tendría que estar preso, bueno, ya había prescripto la pena que tenían y, y, la resolución sobre qué hacer con la deuda, el juez se la mandó al Congreso porque por la Constitución Nacional es el Congreso el que resuelve el tema de la deuda. Entonces, fíjense el origen, que no, tendría que ser nula, tenía que habernos devuelto, pero no solamente que no nos devolvieron, sino que de ese momento en adelante la deuda pasó de 44.000 millones a casi 500.000 millones. Ujú. Entonces, este es el tema. Ahora, ¿quiénes se beneficiaron con esa deuda fraudulenta? Ahí está. Se beneficiaron grandes grupos económicos, de un sector muy concentrado de la sociedad argentina, que hicieron operaciones de autopréstamos, operaciones que falseaban en realidad, se tomaban préstamos, pero que en realidad las traían ellos mismos del exterior, y después para devolverlas, como decían que no tenían para devolverlas, el Estado se hacía cargo de la deuda de ellos. Claro. Banqueros internacionales, empresas monopólicas, es decir, grandes usureros nacionales y extranjeros, que se fueron enriqueciendo, pero sin aportar nada para el país, sin aportar nada para la sociedad, sin dejar nada, es decir, todo en términos, digamos, de privilegios usurarios, pero sin totalmente parásitos que no trajeron nada mejor, nada. Bueno, ahora, esa deuda que el Estado la asumió para beneficiar a esos sectores, se la hacen pagar entonces al pueblo argentino, que no tuvo nada que ver, que estuvo sufriendo en todo caso políticas antipopulares y de concentración, pero ahora dicen, bueno, Macarodona tiene que pagarle al pueblo argentino. ¿Quiénes son los trabajadores, los desocupados, los laburantes desocupados, los trabajadores autónomos, los jubilados, los cuentapropistas, las micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, todos los pobres, indigentes que, digamos, que tienen que cargar con esa deuda? Yo lo que pregunto es por qué tienen que cargar ellos. ¿Por qué acá se sostiene que, bueno, si esa deuda del Estado, si los argentinos nos endeudamos, tenemos que hacer? ¿Pero por qué quiénes se endeudaron? ¿Y por qué quiénes tienen que pagarla? Digamos, esto es lo que hay que charlar. ¿Por qué tiene que pagarle el jubilado perdiendo poder adquisitivo y perdiendo calidad de vida y teniendo que morirse antes? ¿Por qué tiene que pagarle a los trabajadores estatales? ¿Por qué tiene que pagarle el sistema de educación que se destruya? O el sistema de salud que se destruya, salud pública. ¿Por qué si ellos no, si, digamos, el grueso de los argentinos no recibieron nada? Entonces, esto tiene que quedar claro. Esta deuda es una deuda que no debe reconocerse, ¿no? Ujú. Bueno, ahora, ¿cómo pasó esto? Porque la política en general de los gobiernos que se dicen liberales privatizan las ganancias porque el Estado participa para darles esos intereses exorbitantes que le fue dando y que le sigue dando hoy, ¿no es cierto? Paga intereses exorbitantes y lo paga el Estado, es decir, el pueblo argentino. Y además lo paga entregándole dólares baratos, manteniendo los dólares baratos para que se los lleven los basureros. Claro. Y socializan las pérdidas, o sea, todo lo que es ganancia se privatiza y las pérdidas se socializan. Sí. ¿Cómo se socializan? Pues el Estado se hace cargo de la deuda privada o se endeuda para que los privados tengan dólares baratos, ¿no es cierto? Y eso hace que aumente la deuda pública. Y cuando aumenta la deuda pública, se producen estas políticas que dicen, bueno, que el Estado ajuste, porque esa deuda pública, ¿quién tiene que pagarle al Estado? Y bueno, ¿y el Estado cómo tiene que pagar? Entonces exigen que ese pago se haga efectivamente, que el Estado consiga recursos, pero consiga con políticas de ajuste. Y las políticas de ajuste que normalmente se aplican no es que ajusten los que más tienen y los que más nos han saqueado,
y lo que han sido los principales beneficiarios de esta fiesta, sino que ajusta sobre los salarios y sobre los gastos sociales. El último gobierno, este gobierno actual, el gobierno Lacra, digo yo, ha sido tremendo en la forma en que está ajustando los gastos sociales con los gastos que deben beneficiar al conjunto de la sociedad. Ha tirado abajo la inversión pública, el deterioro tremendo de la ruta, de los bienes públicos, es sensacional. Ha bajado los salarios en la educación, en la universidad, los aportes a la universidad que son tan importantes, al sistema de científico tecnológico, a los jubilados, y ha aumentado en cierta manera, en algunos rubros, los impuestos para los que menos tienen. Es decir, que en definitiva, de esa forma, el Estado garantiza la privatización de la ganancia y garantiza que se socialicen las pérdidas. O sea que el Estado no es que desaparece, el Estado está cumpliendo una función esencial, si no esto no pasaría. Déjame que te pregunte algo antes de que sigas, porque me parece muy importante y te lo quiero preguntar a vos porque es a vos la persona indicada para preguntarte. Vos sabés que lo escuchaba a Felipe Piña con Novarecio en una nota que se hizo hace un par de meses atrás, y Piña decía, es mentira que no paga la clase media y el pobre no paga impuestos y que dependemos de los impuestos de los grandes capitales, porque por ejemplo el IVA, cuando vos vas a hacer una compra al supermercado, no lo podés esquivar, lo tenés que pagar igual. Entonces, es mentira que el pueblo trabajador, que el proletariado o que las clases bajas no pagan impuestos, son los que más pagan. ¿Esto realmente es así? Claro, yo creo que te he comentado en otras oportunidades, te hago esta aclaración, justamente me parece que viene bien para darte un dato que es muy evidente, ¿no es cierto? En la Argentina, los impuestos que en general recauda el Estado mayoritariamente son impuestos llamados regresivos, que lo pagan más proporcionalmente los que menos tienen y menos ganan. Claro. Esos son los impuestos que pagan en Argentina. En cambio, en los llamados países desarrollados, que siempre se ponen como ejemplo, los que más pagan impuestos son los sectores que más tienen, los sectores más ricos. Entonces, como para darte una idea de la magnitud, ¿no es cierto?, de esta injusticia, y es que si en Argentina se pagara los impuestos como se pagan en los países desarrollados, donde la carga tributaria anda entre un 40 y un 50% del PBI, en Argentina apenas llega al 25% de la carga tributaria. Pero resulta que en Argentina el grueso de esa carga tributaria la pagan los que menos tienen y menos ganan. Exacto. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen otra forma digamos, aunque sea un desocupado y consigue que alguien le dé una limosna, cuando va a comprar, como vos decís, paga el IVA, el impuesto a los consumos internos, los impuestos internos, el impuesto al ingreso bruto, sin que esté discriminado, ¿no es cierto? Los que ganan decenas de miles de millones de dólares especulando con la bicicleta financiera y se juegan los capitales, no pagan un peso. ¿Por qué? Porque ni siquiera consumen acá. Entonces, si acá se cobrara impuestos y los ricos pagaran como se paga en los países desarrollados, el Estado debería recaudar alrededor de 100.000 millones de dólares más por año. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? 100.000 millones de dólares más por año. Es decir, que la magnitud de las cifras que nos roban, que se llevan, pero que no pagan impuestos, hace de que nosotros, con esa cifra te puedes imaginar lo que podría ser un Estado en beneficio del desarrollo, en beneficio de las mejores condiciones de vida. Bueno, pero la estamos perdiendo. Entonces, esto tiene que ver un poco con tu comentario. En la Argentina, los ricos, los que más ganan, no pagan casi impuestos, no dejan la plata acá y no generan empleo. Esto yo creo que lo hemos charlado también. Entonces, este es el tema del drama de la deuda fraudulenta, ¿no es cierto? Que nos están prestando, primero nos roban de esta manera, usando el Estado para facilitarle estas ganancias fabulosas, estas rentas privilegiadas, y después como el Estado tiene que pagar eso y no tiene plata, nos prestan. ¿Pero para qué nos prestan? Para seguir robándonos. Claro. Y así sigue la rueda. Este es el tema. Entonces, con este último gobierno, este mecanismo se ha ido profundizando y se ha ido agrandando. Y el gobierno no es solo el Lacra que gobierna, sino también toda la partidocracia que de forma sumisa y corrupta está apoyando, porque se recibe en todo caso fondos por debajo de la mesa que ayudan, bueno, de alguna manera son migajas en relación a lo grande, a la corrupción del saqueo. Y eso hace de que nosotros sigamos aumentando
el endeudamiento, porque tiene una carga, primero inicial, que tenemos que pagar muchos intereses. Pero resulta que como no podemos pagar todos los intereses, aumenta la deuda, que a su vez hace aumentar más los intereses, y bueno, por eso pasamos de 8.000 millones a 500.000 millones, ¿no es cierto? Es decir, por algo, por este mecanismo. Claro. Por algo que no llega al pueblo argentino, pero que nos está condicionando cada vez más y nos está imponiendo al Estado políticas cada vez más antinacionales y antipopulares. Entonces, ¿cuál es el tema? Que le exigen al Estado que pague todo lo que sea. Todo lo que sea. ¿Con qué? Con política de ajuste. Y eso es lo que está haciendo este gobierno, que empezó con serias y profundas políticas brutales, diría yo, inhumanas y crueles políticas de ajuste en el año 2024, en el año 2025, y sigue profundizando hoy esas políticas de ajuste. Pero que como resultado no ha traído ninguna mejora. O sea que esas políticas de ajuste no han, porque uno puede decir, bueno, si eran necesarias, Claro. ¿para qué eran necesarias? ¿Para que ahora estemos mejor? No, no es, que estamos cada vez peor. Entonces, yo he dado datos, ¿no es cierto?, sobre lo que son los aportes de nuestro comercio exterior. Nosotros tenemos comercio exterior que nos deja saldo de divisa, o sea, nosotros exportamos mucho más de lo que importamos, mucho más de lo que importamos. Eso sería el saldo favorable de la balanza comercial. Pero resulta que eso no alcanza para alimentar esta máquina voraz de fuga de capitales, de pago de intereses, de una deuda fraudulenta. Entonces cada vez pagamos más, cada vez debemos más, a pesar de que tenemos balanza comercial favorable. Positiva, claro. Tuvimos en el año 2024, en el año 2025 vamos a tener casi 40.000 o más de millones de dólares de balanza comercial favorable, pero resulta que los dólares no se ven. Claro. Es decir, ¿dónde están? Y porque se van. Y esto es lo que no se informa, esto es lo que se tergiversa. Y eso que trae como consecuencia que el Estado tenga que ajustar como, bueno, haciendo políticas antinacionales, haciéndole pagar a los trabajadores, bajando. Bueno, eso genera una disminución también del consumo, que con las políticas de control de los salarios y políticas de garantizar que nunca alcance la recomposición salarial a la inflación, cada vez hay menos poder adquisitivo de la población, por lo tanto cada vez hay menos ventas, por lo tanto cada vez hay menor actividad, y eso trae como consecuencia que, bueno, lo que llevamos de este gobierno se han perdido alrededor de 350.000 puestos de trabajo formales, 350.000 puestos formales, no hablemos de los formales solamente, que implican a 350.000 familias que se quedan sin laburo, en la calle en un momento tan difícil. Digo, esto es tremendo, y que se han perdido más de 26.500 empresas, y se calcula que van a ser muchas más a fin de año. Estas son las consecuencias, y el grueso de esas 26.500 empresas son micros, pequeñas y medianas que tienen como destino el mercado interno. Entonces, esto es como un círculo vicioso. El consumo viene cayendo y va a seguir cayendo. Y los hogares ya no dan más, porque el 60% de los hogares se tuvo que endeudar para gastos esenciales. Los jubilados ya no pueden seguir viviendo así, porque si compran remedio, no compran comida, si compran comida, no pagan los servicios y les cortan los servicios. Y ha habido un ajuste muy brutal. Y hay una mentira en los índices oficiales, porque nosotros ya hemos hablado de esto, los índices inflacionarios no reflejan la inflación real, ¿no es cierto? Están manipulados, están aumentando muchísimo las tarifas, y como las tarifas están subestimadas en el índice inflacionario, entonces parece que la inflación baja, y es mentira, porque cada vez le queda menos a la gente para el consumo, ¿no es cierto?, para el consumo diario. Bueno, este es un poco la reflexión sobre el tema de la deuda, que si va a estar Alejandro, bueno, tiene muchísimos más elementos, porque ha sido un estudioso extraordinario, ha aportado mucho. Entonces, esto nos lleva a esta situación donde si seguimos por este camino, no tenemos salida, no tenemos futuro. Es imposible pagar la deuda. No sé, el Estado, haciendo todos los esfuerzos que hizo, todos los ajustes brutales que hizo el año pasado, logró pagar alrededor de entre 10 y 11.000 millones de dólares de intereses. Pero resulta que los intereses anuales que se devengan son alrededor de 40.000 millones. O sea que estamos pagando apenas una cuarta parte de los intereses. Todo lo otro que se hace y se capitaliza, o sea, aumenta la deuda. Y eso está ocultado en las cifras de contabilidad, porque eso no aparecen como gasto de intereses, sino que son nuevos bonos que se emite el Estado y que hacen más grave el tema. Entonces, seguir con este camino, obviamente
que no puede traer de ninguna manera un alivio, ¿no? Lo único que hace el ministro Caputo, que es un delincuente que ya, digamos, siendo ministro y funcionario de Macri, este presidente dijo que hizo cosas delictivas, porque nos endeudó, se fumó la plata del país a favor de los usureros. Bueno, este ministro sigue endeudándonos, entonces muestra como grandes logros que va a poder pagar la deuda que tiene todavía el Estado Nacional el que resta del año y que se va a endeudar más para pagar la deuda del año que viene. Y además que está juntando plata para pagar la deuda, liquidando las empresas públicas que son estratégicas, Claro. lo que queda de las empresas públicas, lo cual significa un daño irreversible. Yo creo que he hablado, ¿no es cierto?, todo el daño que está haciendo para el complejo científico y para todo lo que es el desarrollo de la energía nuclear, para todo lo que ha logrado Argentina, que está entre los únicos 10 países del mundo que dominan todo el desarrollo de energía nuclear, reactores nucleares que está exportando a otros lugares del mundo. Bueno, todo eso se está entregando por 2 mangos a los norteamericanos, a las grandes corporaciones, ¿no es cierto? No es al ciudadano común norteamericano. Lo está entregando para juntar alguna chirola para pagar, porque a lo mejor regalan prácticamente esas empresas por 500 o 1.000 millones de dólares. Y estamos perdiendo, se están jugando por año alrededor de 35.000 millones de dólares. O sea que nosotros entregamos todo, entregamos se dice las joyas de la abuela, para recibir chirolas, para no achicar para nada la deuda. Y como no alcanza tampoco con las empresas públicas, el proyecto es entregar territorio. Y esto es lo grave. Se están sancionando leyes que van a permitir y están permitiendo que vengan grandes corporaciones, que vengan grandes multimillonarios del mundo a quedarse con parte del territorio. Esto es tremendo porque nosotros estamos perdiendo todo, no solamente el presente, sino el futuro. Por eso quería hacer esta reflexión en términos muy simples, porque si yo empiezo a dar todo lo que es datos técnicos de cómo se endeuda, de cómo los nombres de los bonos, lo que sea, no se va a entender, pero sí que se entienda que acá hay un pueblo que tuvo riqueza, que tiene un territorio privilegiado, que es un pueblo trabajador y capacitado, pero que fue entregado a los voraces, a los saqueadores, por un puñado de traidores, que son todo lo que llama la partidocracia, que ha intervenido en esto para justificar, en lugar de ser representante del pueblo, de la nación argentina, son representantes de los saqueadores. Aportarte una sola cosa a esto último que venís contando, lo escuché a Milei hablar de esa cifra que tira, viste, cuando él tira, que lucubra cifra y dice que hay 150.000 millones de dólares prácticamente prometidos por la inversión del RIGI y el Super RIGI, en esto que vos venías de la inversión extranjera y del entreguismo, de cómo se están entregando los recursos naturales. Si vos vas al INDEC, que estaba viendo un informe hoy, la cifra, esos 150.000 millones de dólares que habla Milei que van a venir o que están llegando, no pasa los 10.000 millones para empresas que ya estaban acá. O sea, lo que se hizo con este Super RIGI, o por lo menos el resultado que está teniendo este Super RIGI, es darle más exenciones a los proyectos que ya estaban instalados acá, regalarle más impuestos. Ahora, inversión nueva no se prevé. Y otro dato me parece importante, profe, para contarte o debatir, es que la inversión de estos proyectos que ya estaban en la Argentina y que se van a acoger a Super RIGI y van a tener más beneficio todavía, tiene que ver con países europeos, como Suiza, como España, Portugal, Francia, y que hay muy poca inversión en la Argentina estadounidense como él promueve, digamos, que vengan capitales yanquis. Así que aportate un poquito a esta excelente columna que viene saliendo el tiro por la culata, profe, me parece. Sí, en realidad hay otros datos que son muy contundentes. Por ejemplo, lo que son las inversiones extranjeras en Argentina, que los últimos datos que son comparativos de América Latina, Argentina es el país que menos inversiones extranjeras ha obtenido, exacto, inversiones reales, ¿no es cierto? Y ha habido una salida muy grande de utilidad de las empresas, es decir, lo que hacen es sacar. Y justamente, como vos decís, empresas que están, inclusive más, si vos ves los resultados de inversiones que seriamente se han planteado que se van a hacer a partir del RIGI, no del Super RIGI, la principal inversión sobre más de 20.000 millones, alrededor del 75%, es inversión de YPF. Exacto. O sea que ni siquiera son esas, pero además nosotros le estamos diciendo
vengan en el RIGI por 200 millones o vengan en el Super RIGI por 1.000 millones y llévense lo que quieran. Entonces, ¿qué beneficios tenemos aunque llegaran en el supuesto caso que llegaran 20.000 millones? Van a ser 20.000 millones que van a venir a saquear el territorio, a contaminar el ambiente y a empobrecer la población. Claro. Pero además, yo creo que te he comentado que esas inversiones no es que vienen dólares y que esos dólares el Estado los utiliza en beneficio de la sociedad. Primero que si llegaran dólares, los dólares para que se los lleven los usureros o los acreedores fraudulentos, para empezar. Pero además no vienen dólares, sino que son inversiones en activos, Claro. es decir, por ejemplo, maquinaria, en equipamiento, que la han hecho ellos allá. Claro. O sea que a nosotros no nos involucra nada. Y creo que nosotros hablamos en el programa anterior de cómo, por ejemplo, una inversión importante de una empresa megaminera que va a ocupar a miles de trabajadores, para lo cual necesita una infraestructura de habitaciones, donde tienen que residir en la montaña, y que lo ha contratado con una empresa extranjera y no con empresas de acá que pueden estar produciendo eso. Es decir, que no tienen ningún beneficio para nosotros. Entonces, todo esa mentira que la magnifica el presidente, aunque si se diera, se diera nada más que para perder territorio y para perder soberanía. Estas son hechos gravísimos que pueden ser irreversibles si nosotros no despertamos a tiempo. Lamentablemente no se puede esperar mucho de la dirigencia actual, que está avalando todo, ¿no es cierto?, desde el oficialismo a ultranza hasta la oposición, la oposición confiable, llamémosle así, confiable a los extranjeros. Siguen apoyando esto, sigue sin haber, lamentablemente, ¿no es cierto?, el pueblo está reaccionando, está reclamando, está resistiendo, se está movilizando, pero todavía nos falta mucho para poder frenar el plan masacre, como yo digo, y si no sigue, si no cambiamos este rumbo, ¿cierto?, va a ser difícil que nosotros podamos aspirar a un futuro mejor, un futuro que toda la sociedad merece para vivir dignamente. Gracias, profe, como siempre, importantísima tu columna y que tengas un buen inicio de semana. Bueno, muchas gracias.